Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita. Y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate, le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, es casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas,
y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina. Es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después. Y a veces, por suerte, te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible. Se traducía por ruidos. Una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle. Me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir. Porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación. No es Casa Tomada narra la historia de dos hermanos que son expulsados de su propia casa a causa de algo desconocido que se va apoderando de ella, desplazándolos paulatinamente a lo largo de las habitaciones hasta llegar a la calle. El protagonista y su hermana Irene se niegan a abandonar la casa, lamentando tan solo las pérdidas que les provoca eso desconocido cada vez que toma una nueva parte de la casa. Pero cuando ésta es tomada íntegramente, no tienen más opción que dejarla, llevándose únicamente consigo un reloj y la llave de la casa, de la cual se deshacen tirándola por la cloaca. Al personaje principal, al igual que a su hermana, le gusta la casa por ser espaciosa y antigua, y además por guardar los recuerdos de su familia, ya que antes había pertenecido a sus bisabuelos, abuelos y padres. Él es un hombre culto, amante de la literatura francesa. Ella, una mujer serena y sencilla a la que le gusta pasar el día tejiendo, únicamente acompañados por lo que se apodera de la casa. Realizan las tareas del hogar juntos, cooperando por igual. No trabajan, el dinero es obtenido de los campos que poseen y explotan sus trabajadores. Ambos se caracterizan por no evolucionar su carácter a lo largo de la obra. Siempre se comportan igual, continuando la rutina diaria como ajenos a la situación que están experimentando. Generalmente se dice que este relato es una alegoría al gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina. La Casa Tomada no sería otra que el mismo país, la Argentina tradicional que retrocedía bajo la avanzada del peronismo y la participación en la vida política de sectores populares, hasta entonces mayormente marginados. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Desde muy chico leyó, escribió y tradujo obras de varios idiomas. Publicó en varias revistas y diarios de su época, como El Hogar, La Nación o la mítica revista Martín Fierro. Fue un gran lector, generó polémicas, discutió sobre política y sobre literatura. Quedó ciego y continuó escribiendo. Su obra es considerada fundamental en la historia de la literatura del mundo y es uno de los más grandes escritores del siglo XX. Escribió cuentos, ensayos y poesía. Hoy vamos a leer y analizar sus cuentos. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. El Sur. Jorge Luis Borges. A veces sus historias hacen referencia a un recuerdo, a algo que escuchó o que leyó. Esos recuerdos muchas veces se pueden relacionar con sus dos vertientes familiares. El linaje de su padre era de eruditos. Poseían bibliotecas y conocían diferentes culturas e idiomas. El linaje de su madre era guerrero.
Sus antepasados habían participado de las guerras civiles argentinas del siglo XIX. El duelo es un tema muy presente en muchos de sus cuentos. En algunos, los personajes que se enfrentan son gauchos o compadritos. En otras historias de Borges, los duelos resultan un poco más extraños, como en el cuento Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto, donde se relata la persecución de un hombre a otro, y en el que finalmente quien perseguía resulta ser el perseguido. En el cuento Tema del traidor y del héroe, también encontramos esa relación en la que el héroe en realidad es el traidor, sin dejar de ser el héroe. Recordó que uno de los heresiarcas de Ugbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Tlön, Ugbar, Orbis Tertius. Jorge Luis Borges. En sus cuentos nos encontramos no solo con personajes o hechos de la historia argentina, sino también con referencias directas a la historia universal. Casi siempre menciona escritores o filósofos y cita sus obras. En otras ocasiones hace alusión a obras literarias sin mencionarlas directamente, pero a veces las citas no son comprobables. En algunos cuentos, lo que parece una biografía es en verdad una ficción, es decir, una construcción, un invento, que toma la forma de una biografía de un personaje que nunca existió. Por ejemplo, en el libro Historia Universal de la Infamia, presenta la biografía de una pirata china, la viuda Qing. Trata en muchos de sus cuentos los límites entre realidad y ficción. Podemos pensar que cada cuento de Borges parece una pequeña enciclopedia, pero nunca estamos seguros de que su información sea verídica. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión, producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. El Aleph. Jorge Luis Borges. Muchos de sus cuentos forman parte del género fantástico. Cuando los comenzamos a leer, parece que pudiéramos reconocer en ellos el mundo que habitamos, casi real. Pero de repente, ese mundo es intervenido por algo que desestabiliza esa realidad. En el cuento El Aleph, el personaje principal se llama Borges. Es un hombre que está triste por la muerte de su amada y todos los años regresa a la casa en la que ella vivió para visitar a su familia. Si bien el personaje también se llama Borges, no es el autor, sino una construcción. Este es un recurso que utiliza Borges, el autor, para establecer un contexto que parezca real, es decir, presentar un mundo más parecido al nuestro. En el cuento El Aleph, Borges es conducido al sótano de la casa que visita todos los años, donde descubre un extraño objeto, desde el que puede ver todo el universo y todos los tiempos de ese universo. Ese objeto es el Aleph. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. El Aleph. El Aleph es la representación del infinito. Es la primera letra del alfabeto hebreo y para la Cábala, tradición mística que Borges conocía muy bien, es la letra que contiene todas las letras, es decir, todo el lenguaje humano. Pero hay un inconveniente para contar lo que Borges, como personaje, ha visto en el Aleph. El problema está en el lenguaje mismo, que cuenta en sucesivo, una cosa después de la otra, lo que ocurre en simultáneo. En el Aleph, Borges, el personaje, ve todo al mismo tiempo. ¿Cómo relatar lo que aparece en simultáneo si solo se puede contar una cosa después de la otra? Los cuentos de Borges, el autor,
parecen sugerir que ante la imposibilidad de encontrar las leyes que rigen el orden del universo, el ser humano creó su propia realidad y la ordenó según leyes y fórmulas que, inventadas por él, puede llegar a conocer. Los temas del orden y el caos son claves para la lectura de los cuentos de Borges. Thuy Pen diría una vez: me retiro a escribir un libro. Y otra: me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. El jardín de los senderos que se bifurcan. Jorge Luis Borges. En muchos de sus cuentos, el problema del orden y del caos tiene una forma particular: el laberinto. El laberinto tiene un camino de entrada y de salida, pero quien está dentro lo desconoce. Si no tiene un mapa, el laberinto es puro caos. En el cuento La biblioteca de Babel, el laberinto tiene forma de biblioteca. Nadie conoce dónde empieza ni dónde termina. En el cuento La casa de Asterión, es el minotauro de la leyenda griega quien está en el laberinto. Para él eso es el mundo entero. Muchas veces, Borges hace referencia al círculo como la forma más perfecta del laberinto, porque quien lo transite pasará una y otra vez por el mismo lugar sin notarlo. En otras ocasiones, Borges trata el tiempo y el destino como si fueran un laberinto. Ningún hombre ni mujer tiene la clave de cómo recorrerlos. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Las ruinas circulares. Jorge Luis Borges. Otro tema que se repite en muchos de sus cuentos es el del original y la copia, los simulacros. En el cuento Las ruinas circulares, un hombre es soñado por otro hombre, que a la vez es soñado por un dios, que quizás sea soñado por otro dios. Cada uno de ellos existe en un nivel de realidad diferente. Estos simulacros parecen muñecas rusas. Podríamos imaginar su prolongación infinita. Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros. El desplayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Jorge Luis Borges. Cuando leemos sus cuentos, podemos encontrar mundos que parecen reales, pero de repente ese mundo es intervenido por algo que desestabiliza esa realidad. Los duelos, los gauchos y compadritos conviven junto a personajes de la historia, la filosofía y la literatura universal. Mediante figuras como los espejos, las muñecas rusas y los laberintos, Borges trata en muchos de sus cuentos el problema del orden y el caos, así también como los límites entre la ficción y la realidad. En más de un cuento, algún personaje sugiere que un ser humano podría ser todos los seres humanos, que todo y uno se relacionan. La clave está en la lectura. Borges quiere que los lectores seamos Borges y él nosotros.